estamos viviendo una época en la que las carencias, por un lado, y el bombardeo ideológico, político, comercial, por otro, nos están llenando cada vez más. Es un concepto contradictorio el que les voy a compartir, pero nos están llenando cada vez más de vacío espiritual. La felicidad, como vamos a ir viendo a lo largo del camino, como yo la entiendo, pertenece más al mundo de lo espiritual que de lo emocional. El ser feliz tiene que ver con un estado del espíritu más que con un estado del alma, diría Aristóteles en su momento. Ya vamos a hablar de él un poquito más adelante. Y estamos en una época en la que el mundo nos ha venido metiendo en una vorágine de ideas, muchas de ellas planteamientos falaces, sofismas. Ya les voy a explicar un poquito más o recordar, ayudarles a recordar un poquito más estos conceptos. Hay muchas ideas planteadas como verdades en la modernidad y, y muchas de ellas que siendo falsedades intentan imponérsenos como verdades. Eso es un sofisma. La falacia es una idea, es un planteamiento, es una proposición falsa por la deducción de donde se trae, y el sofisma es el uso indebido de una falacia para querer convencernos de algo que no es cierto. De manera que estamos plagados, estamos viviendo una época como nunca en la historia de quienes estamos vivos se había experimentado, salvo aquella ancianita, no recuerdo exactamente de dónde es, me parece que, bueno, de uno de nuestros municipios, que salió en alguno de las noticias, si ustedes recuerdan, que vivió la época de la gripe española. Bueno, esta nuestra paisana pues sí puede hablar de dos pandemias, pero en el caso nuestro, esta es la única que probablemente nos toque vivir. No habíamos vivido algo así, y es una época que nos mete a un mundo distinto, un mundo no solo de actividades, sino un mundo de reflexiones. Y es ese el momento en el que estas preguntas empiezan a plantearse como una necesidad de ser respondidas. ¿Por qué tanta insistencia entonces en ese asunto de la felicidad? En otros ambientes debo yo comentarles que esto, en lo personal, yo vengo manejando este concepto desde hace muchísimos años. De hecho, solo en Stratec, que es la empresa que tengo la dicha de dirigir, lo usamos desde hace ya más de 10 años que tiene fundada la empresa, como un eslogan: la gente feliz es gente productiva. Es un concepto que hoy se está poniendo en moda en el mundo empresarial, en el mundo de la gestión de los negocios, en el mundo laboral, pero que realmente no es nuevo y es de sentido común. La gente feliz trabaja mejor, punto. Ahora, aquí una pregunta importante, que es otra de las dificultades de trabajar en el mundo virtual. El último chequeo que hice ya pasaba de 100 participantes, 90 y pico participantes la actividad. Esto a mí me hubiera encantado hacerles esta pregunta de manera presencial, pero obviamente tenemos que irnos adecuando al mundo de la virtualidad en estas circunstancias. Y entonces quisiera que ustedes se la respondieran. ¿Tú eres feliz? Yo aquí siempre que hago esta pregunta en una actividad como esta, recuerdo se las quiero compartir, una anécdota personal. Fui invitado hace algunos años, no recuerdo exactamente cuántos, fui invitado a un programa de televisión a hablar precisamente sobre este tema, uno de los canales de televisión nacional. Y luego de que me dieron la bienvenida, entonces toma la palabra el presentador, el conductor de la actividad, y empieza en la forma en que el formato lo demanda, pues en una actividad de este tipo, empieza saludándome y empieza haciéndome algunas preguntas. Y en ese momento se me ocurre a mí cambiarle el formato. Y le dije, si me daba la opción de empezar un poquito diferente esa entrevista, que quería ser yo el que le hiciera un par de preguntas antes de que él me preguntara a mí.
Recuerdo muy bien que su reacción fue interesante, se echó para atrás, se puso un poquito incómodo porque obviamente un presentador, yo sé que entre ustedes probablemente hay varios comunicadores sociales y saben cuál es el formato y el presentador no está acostumbrado a ser expuesto en vivo, está acostumbrado a exponer a otros, en ese caso el expuesto era yo. Y entonces resulta que se puso un poco incómodo, pero le prometí que no lo iba a poner en aprieto. Le dije, solo quiero hacerte dos preguntas. Y una fue esta. Le pregunté, fulanito, para no traicionar su nombre, porque no le he pedido permiso de usarlo, fulanito, ¿tú eres feliz? Y la respuesta de él fue interesante. Por eso les decía, si yo los tuviera en vivo enfrente, me hubiera encantado ver la respuesta de algunos de ustedes al cuestionarlos así de manera directa, porque su respuesta fue pensar un poco, eh, quedárseme viendo, echarse un poquito para atrás y luego salir con una respuesta que no voy a olvidar y que es típica de muchos ante una pregunta que te lanzan así de manera intempestiva como esta. Su respuesta fue, bueno, no siempre se puede estar feliz, no siempre, porque la vida te da una cosa y elaboró un poquito su respuesta. Pero noten ustedes la diferencia entre lo que yo le estaba preguntando y lo que él me estaba respondiendo. Yo le estaba preguntando, fulano, ¿tú eres feliz? Y él me estaba respondiendo, perdón, no siempre se puede estar feliz. Y ahí es donde se confunde muchas veces el concepto. Desde mi perspectiva, la felicidad, les decía yo, es un estado del espíritu, de manera que puede ser permanente en una persona. Mientras que si pensamos en la alegría o en la tristeza, que son partes de una balanza que sube y baja en la vida y en el diario vivir, estamos hablando de estados emocionales. Por eso les decía al principio que mi apreciación es que la felicidad pertenece al mundo del espíritu, no al mundo de las emociones. Las emociones son pasajeras, las emociones las tenemos un rato y al rato ya no. Los sentimientos son un poquito más prolongados que las emociones, pero la felicidad va más allá de una emoción o un sentimiento. Es un estado del espíritu que todos deseamos, por cierto. Todos. Lo vamos a ir desarrollando en las siguientes secciones. Previo a ello, quiero comentarles que la gente feliz, la gente feliz es aquella que ha encontrado por sí misma, quiero repetirlo, respuestas a algunas de estas preguntas que tarde o temprano todos los seres humanos nos tenemos que hacer. Bueno, habrá algunos que quizás partan de este mundo sin habérselas hecho y menos habérselas respondido, pero la mayoría de los seres humanos nos preguntamos cosas como estas. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo yo? ¿A qué vine? ¿Para qué vine? ¿Por qué vine? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la muerte? Y aquí quiero regresar un poquito al concepto de sofisma y falacia del que les hablaba hace un momento, porque es bien importante tener claro que estamos viviendo un mundo en el que incluso la ciencia, muchas veces a la ciencia se le pone bandera, la verdadera ciencia no tiene bandera, pero a la ciencia se le pone bandera y entonces hay algunas explicaciones falaces que abanderándolas como ciencia nos quieren dar respuestas. Y el ser humano, al buscar respuestas a estas preguntas, debe tener sumo cuidado de no caer en el juego de los sofistas. Los sofistas, aquí un breve paréntesis. Los sofistas eran cierto tipo de filósofos, sabios se les llamaba en la época de los griegos, en la gloria de la Atenas del siglo V antes de nuestra era, con los que Sócrates tuvo enfrentamientos severos. Aquí algunos de ustedes recordarán que a Sócrates lo mataron, pues lo condenaron a muerte, le dieron a beber cicuta, que era un veneno, y murió. Y murió porque, si ustedes recuerdan, el planteamiento principal que todos recordamos de este maravilloso filósofo
era yo solo sé que no sé nada. Eh, pero sacado de contexto es como se nos queda. Yo lo quiero meter al contexto de los sofistas, que es el que estamos abriendo en este paréntesis. Resulta que en aquella época, para dar respuesta a cosas como las que vemos en pantalla, quién soy, de dónde vengo, soy producto de la casualidad, soy producto del azar, o soy un ente creado, en fin, para dar respuesta, habían un grupo particular de filósofos que se encargaban de estudiar el mito, entre otros mitos, el de la Ilíada, la Odisea, y recuerden ustedes a Homero, pero estudiaban muy bien los mitos. Y por supuesto, los mitos no son verdades. Pueden tener su base en verdades, pero no son verdades. Estudiaban muy bien el mito y su principal función, la del sofista, era convertirse en un profesional para convencerte de que el mito era la verdad. Y ese era el pleito de Sócrates. Sócrates le decía a los sofistas, porque los sofistas era un término bastante peyorativo en aquella época que se le daba a ellos, se autonombraban sabios, y sofista era la forma despectiva de tratarlos. Y resulta entonces que Sócrates les decía, lo que ustedes nos quieren imponer no es la verdad. Y entonces cuando lo cuestionaban, y la verdad es la que estás diciendo, no, Sócrates, él les decía, yo solo sé que no sé nada. Yo estoy buscando la verdad. No estoy imponiendo ninguna verdad. Miren ustedes esta gran diferencia. Si lo traemos a nuestra época, estamos inundados nuevamente de sofistas, aún en campos científicos, entre comillas. Y cada uno de nosotros debe buscar sus respuestas. Cada uno de nosotros. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Cuando yo me muero, ¿voy a alguna parte o ahí termina todo? Cada uno debe buscar sus propias respuestas y cada uno debe de estar con el cuidado de no basar sus respuestas en las convicciones que otros te han querido imponer. Por ejemplo, puede ser que tú elijas, yo no me pelearía contigo si tú eliges esto como después de un profundo análisis, eliges esto como tu verdad. Bueno, yo soy producto del polvo cósmico que por el hecho de una mera casualidad empezó a convertirse en entes que caminan, piensan, sienten y actúan y después se mueren. Eso es evolucionismo, en pocas palabras. Si esa es tu postura y la crees por haberlo analizado, yo te diría que bueno, que esa es tu postura. Distinta a la de aquel que dice, bueno, yo sí creo que hay una inteligencia que gobierna el universo y de ahí es de donde yo vengo. Miren ustedes al mundo en el que nos estamos metiendo. Y a estas alturas, alguna o alguno de ustedes con todo el derecho me podría preguntar, pero mira, ¿y qué tiene que ver esto con el concepto de felicidad? Es que la respuesta que damos a muchas de esas cosas resulta que tienen que ver precisamente con el concepto de felicidad. La felicidad, les decía, pertenece al mundo de lo espiritual, no al mundo de lo emocional. Y no es lo mismo, por ejemplo, superar el duelo por la pérdida de alguien que amamos cuando pensamos, fíjense ustedes en este concepto, cuando pensamos, como a veces de manera muy tradicional se dice en las condolencias, o cuando una misma persona que está de duelo lo dice y pone, pero ya pronto nos volveremos a ver. Eso es una creencia. No es lo mismo el consuelo que te da una creencia de ese tipo a la falta de consuelo que te da, aquí se acabó y jamás en la vida nos volveremos a ver. La elección de qué creencia vas a tomar como propia es tuya. Vamos a dar un brinco, no tan grande como el que viene después, pero un brinco en la historia. Vamos a pasar del concepto socrático al concepto aristotélico. Aquí los voy a regresar un poquito a sus estudios de bachillerato, algunos otros en la universidad.
Bueno, en nuestra San Carlos, la mayoría tuvimos que ver estas cosas en los primeros años de universidad y entonces se los voy a recordar un poquito. Sócrates, recuerdan ustedes que no dejó nada escrito. Sabemos lo que él dijo, hizo y lo que le ocurrió gracias a Platón, que fue su alumno. Si nos queda tiempo en esta actividad más adelante, les voy a platicar un poquito de Platón, lo dudo un poquito, pero vamos a ver si nos da el espacio. Y Platón fue el maestro de Aristóteles. Aristóteles tomó los conceptos de sus dos maestros y plantó la semilla, las bases, los fundamentos de toda la filosofía occidental, que es aquello en lo que muchos de nosotros creemos en la actualidad. Quise tomar a Aristóteles y de toda la amplitud y profundidad del pensamiento aristotélico, quise tomar dos cosas fundamentalmente. Una, la respuesta que Aristóteles daba a estas preguntas, o por lo menos algunas de estas preguntas que les planteaba yo anteriormente. Y la otra es cómo llevar eso a la práctica. Aristóteles decía, estaba convencido, que el ser humano vino a este mundo a ser feliz. Ese es su propósito, según la concepción aristotélica. El ser humano nació en este mundo para ser feliz. Y en las discusiones que tenía con su hijo, Nicómaco, aquellos de ustedes que conocen de Aristóteles saben que ese nombre aparece en uno de los más grandes libros de Aristóteles, la Ética, a Nicómaco. En las pláticas que tenía con Nicómaco, le hablaba, por supuesto, de estos conceptos. Quiero pedirles que imaginen ustedes la plática entre un padre y un hijo, en este caso Aristóteles y Nicómaco. Una plática en la que el padre a su hijo adolescente, ya por entrar a su edad de adultez, le preguntaba cosas como las que estamos analizando y le decía, hijo, ¿tú quieres ser feliz? Piensen ustedes en esa pregunta que yo les hacía hace un rato, planteada por un padre a su hijo. ¿Tú eres feliz, hijo? ¿Quieres ser feliz? Y por supuesto que la respuesta de cualquier persona sana, emocional y mentalmente es, claro que quiero ser feliz. Ahora, papá, dime cómo se hace. Y aquí viene el otro gran concepto de los dos que les decía yo que quería tomar de Aristóteles para fundamentar esta actividad. Aristóteles le responde a su hijo a esa pregunta: la única forma, Nicómaco, en que un ser humano puede ser feliz es a través de la virtud. No te equivoques, hijo. Lo único que provoca felicidad es la virtud. Y por eso es que muchos venimos a este mundo buscando la felicidad, pero no muchos la encuentran, porque ponen sus ojos en situaciones mundanas, temporales, transitorias, no en lo eterno. La virtud se refiere al bien versus el mal. La virtud se refiere a lo correcto versus lo no correcto. Una persona feliz es aquella que cultiva virtudes, y aquí viene otra de las respuestas interesantísimas de Aristóteles en este concepto de la felicidad. La única forma de alcanzar la virtud, le decía Aristóteles a su hijo, es a través del hábito. Si tú te acostumbras cotidianamente, repetida y reiteradamente a hacer acciones de cierto tipo, las vas a convertir en costumbres. Esos son hábitos. Quiero plantearles un ejemplo. La puntualidad. ¿Qué es lo que ha logrado una persona que tiene la virtud de la puntualidad? Una persona puntual es una persona virtuosa. Una persona que cumple su palabra es una persona virtuosa. Una persona que dice la verdad es una persona virtuosa. Versus una persona mentirosa, una persona que no cumple. Una persona que se gana el pan con el sudor de su frente es una persona virtuosa. Una persona que roba es una persona defectuosa. Entonces, lo que Aristóteles decía a su hijo es: lo que hagas todos los días se va a convertir en costumbre, y esa costumbre se convierte con el tiempo en una virtud. Si tú todos los días
te acostumbras a levantarte temprano, a prepararte temprano, a salir temprano para estar allí temprano, vas a desarrollar el hábito de la puntualidad y eso te va a hacer una persona con la virtud de la puntualidad. Espero yo haberles planteado claro este concepto porque es el fundamento del título de esta charla. La felicidad como un hábito, ¿recuerdan ustedes? ¿Cómo desarrollar el hábito de la felicidad? Todos deseamos ser felices, todos. Algunos han puesto los ojos en lugares equivocados, no en la virtud. El dinero no te hace feliz ni siquiera en esas cantidades. Ojo, eso no quiere decir que una persona feliz no pueda disfrutar de sus bienes. El tema es que primero es lo espiritual y después es lo material. Todos entonces deseamos ser felices, pero ¿dónde ponemos el objeto de nuestra felicidad? Y ahí es donde les decía yo, voy a en este momento ponerles otro ejemplo de cómo el mundo moderno, con sus falacias y con sus sofistas modernos, nos meten cosas en la cabeza. Piensen ustedes en toda la música, por ejemplo, cortavenas que hay en la actualidad. Si no estás conmigo, es el mensaje de mucha de esta música. Si no estás conmigo, yo me muero. No puedo ni respirar, decía una canción viejita. Y entonces miren ustedes lo que hay en el fondo de un planteamiento de este tipo. Es mi felicidad depende de ti. Imaginen ustedes ese concepto. Mi felicidad depende de ti. Mi felicidad depende del dinero. Mi felicidad depende de este trabajo. Mi felicidad depende de cómo me trates tú. Estamos poniendo entonces, que es lo que Aristóteles decía hace un momento, nuestra felicidad a descansar en manos de otros o de otras cosas, no internamente. Y aquí es donde les decía, aquí vamos a empezar a entrar a un terreno un poquitito más práctico. Aquí es donde les decía, voy a dar un salto grande en la historia de la humanidad, un salto de más de 2300, 2400 años. De esa época de oro de la Grecia de Atenas, de la que venimos hablando, a la época del nacimiento de las escuelas psicológicas en Norteamérica. Este señor que están ustedes viendo en pantalla es el doctor William James, a quien se considera el padre de la psicología norteamericana. Obviamente han evolucionado las corrientes como el funcionalismo, que él fue lo que él fundó, pero lo quise elegir por, vean ustedes el pensamiento aristotélico que hay en este poema de William James. Y él decía que quien siembra una idea cosecha un deseo. Quien siembra un deseo cosecha una acción. Quien siembra una acción cosecha un hábito. Quien siembra un hábito cosecha un carácter. Y quien siembra un carácter cosecha un destino. Díganme ustedes si no perciben en este poema la esencia del pensamiento aristotélico. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres tener un destino feliz? Entonces cultiva la virtud. Solo que William James aquí le está llamando carácter. La puntualidad es parte del carácter de una persona. ¿Sí? Carácter es combinación entre personalidad y temperamento, como algunos colegas que estarán escuchando esta conferencia saben. De manera entonces que lo que nos está diciendo es, ¿quieres tener un destino feliz? ¿Quieres ser una persona feliz? Cultiva tus virtudes. ¿Y cómo las cultivas? A través de los hábitos. ¿Y cómo se forman los hábitos? A través de acciones. ¿Y de dónde vienen las acciones? De nuestros deseos. ¿Y cómo despertamos nuestros deseos? A través de las ideas. Vean ustedes esa conexión. Y aquí voy a empezar a profundizar, a aterrizar un poquito en más conceptos, en conceptos quizás un poquito más prácticos. Cuando nosotros nos hacemos preguntas como las que les presentaba yo al inicio de esta charla, tenemos, querramos o no,
de manera consciente o inconsciente, que da respuestas. Y esas preguntas se pueden ir ampliando. Ya no se trata solo de quién soy yo, de dónde vengo y hacia dónde voy. Ya no se trata solo de por qué el sufrimiento, por qué la enfermedad, por qué la muerte. Ya se trata de quiénes son ellos, qué papel representan en mi vida, por qué son hijos míos, por qué son hijas mías y no de otro. ¿Qué provocó que yo me uniera con esa mujer con la que procreamos una familia? ¿Qué papel juega ella en mi vida? ¿Cuál es el fin del matrimonio? Las respuestas que nosotros nos demos a esas cosas importantes de la vida van a determinar cómo nos sentimos, van a determinar cómo actuamos y van a determinar en última instancia cómo nosotros nos comportamos y cómo formamos nuestros hábitos y en consecuencia nuestro destino. Por eso les quería traer esta reflexión. Y vean ustedes cómo impacta en la vida de los seres humanos. Aquí quiero aprovechar el momento para relatarles una anécdota. Yo generalmente en las actividades que desarrollo cito casi sin excepción al doctor Viktor Frankl. Hoy que estoy compartiendo con un grupo de académicos, creo importante comentarles algo que no usualmente comento, pero para mí el doctor Viktor Frankl representa algo muy especial en mi propia vida, no digamos en el mundo de la ciencia a la que yo dediqué mi vida, le he dedicado mi vida. Resulta que el doctor Viktor Frankl, leyéndolo, empezó a ofrecerme a mí respuestas que no encontraba en mi época de formación. Siempre me negué, por ejemplo, a aceptar que el ser humano fuera un cúmulo de impulsos, que en esencia es lo que nos plantea el psicoanálisis ortodoxo, que fuera un cúmulo de condicionamiento social, como nos planteaba la corriente materialista. Siempre he creído que el hombre es eso y mucho más que eso. Y el doctor Frankl tenía ese planteamiento. Entonces, cuando yo descubrí al doctor Viktor Frankl, yo estaba terminando mi carrera universitaria y decidí utilizar su filosofía y su corriente psicológica, la logoterapia, su corriente psicoterapéutica, como el fundamento de mi acción profesional. Y por supuesto fue navegar contra la corriente en aquella época, recuerdo yo, les estoy hablando de hace 30 y pico de años o más. Porque no se conocían estos conceptos en nuestro país y entonces eran de difícil aceptación como cualquier idea nueva. Quiero relatarles una de los eventos que narra el doctor Viktor Frankl en uno de sus libros que para mí debiera ser de lectura obligatoria desde la secundaria en cualquiera de los países que queremos formar gente con un fuerte espíritu. El hombre en busca de sentido, se llama ese libro que estoy seguro muchos de ustedes han leído. En ese y en otros de sus libros, el doctor Frankl narra esta historia. Resulta que después de más de 50 años de vida matrimonial de una pareja, muere la señora y entonces el esposo entra en un estado depresivo muy severo, un duelo muy profundo, y los hijos, preocupados de cómo estaba su padre ante la partida de la esposa, deciden llevarlo a consulta y lo llevan con el doctor Viktor Frankl. Y resulta que el doctor Viktor Frankl, más allá de ponerse a investigar dónde venían sus traumas de infancia y cosas por el estilo que algunos de ustedes entenderán de qué estoy hablando, resulta que decide hacerle una pregunta complicada y le dice, luego de argumentar, de ponerse de acuerdo con él, en que por supuesto estaba sufriendo mucho porque seguramente amaba mucho a su esposa, a lo que él obviamente respondió que estaba de acuerdo, le dice, ¿y no cree usted que este dolor que usted está sintiendo por la muerte de ella, vale la pena que usted lo aguante por evitárselo a ella? Miren ustedes lo profundo de una pregunta de este tipo. Esto no tiene nada que ver con traumas de la infancia. Es una respuesta existencial. Lo que le está diciendo es, señor, ¿se da usted cuenta
que si de verdad amaba a su esposa, usted está llevando ahorita esta carga precisamente por el amor que le tenía a ella y evitársela a ella. Cuenta la historia de esta anécdota que una sesión bastó para que saliera este señor con un espíritu renovado, totalmente distinto de la consulta del doctor Víctor Frankl, sin uso de medicamentos. Porque cuando encontramos respuestas, cuando le encontramos sentido a las cosas que nos ocurren, todavía no hemos llegado a esa parte, pero cuando le encontramos sentido a las cosas que nos ocurren, es cuando, por dolorosas que sean, nos permiten mantener un estado de felicidad a pesar de la tristeza. ¿Se dan cuenta ustedes ahora la diferencia que hay entre estado espiritual y emocional? Una persona puede ser feliz si está segura de que su ser amado pasó a una mejor vida. Y aquí no lo estoy diciendo en forma solo metafórica. Puede estar feliz de que ya dejó de sufrir, aunque se sienta triste por la despedida. ¿Me logro explicar? Y aquí quiero yo abusar. Espero esto lo perdone en donde esté el doctor William James por el abuso que estoy cometiendo de darle cara vuelta a su pensamiento para encontrarle un sentido práctico, de aplicación práctica a estas ideas de las que estamos hablando. Si quieres cambiar tu destino, esto ya no lo dijo el doctor James, este es el abuso mío. Si quieres cambiar tu destino, debes cambiar tu carácter. Si quieres cambiar tu carácter, debes cambiar tus hábitos. Si quieres cambiar tus hábitos, debes cambiar tus acciones. Si quieres cambiar tus acciones, debes cambiar tus deseos. Y si quieres cambiar tus deseos, debes cambiar tus ideas. Vean ustedes que lo que estoy haciendo aquí es darle vuelta al concepto de William James. Es ponerlo al revés. Si yo realmente quiero convertir el destino, mi destino, en algo feliz, tengo que desarrollar los hábitos que me permitan ser feliz. Y por eso ahora le encontrarán más sentido a lo que les planteaba anteriormente de la felicidad como un hábito. Aquí se los planteo de manera resumida. Nosotros, sin darnos cuenta, de manera muchas veces, la mayor parte de las veces, inconsciente, construimos círculos viciosos o círculos virtuosos. Déjenme ponerles una idea aquí, o un ejemplo aquí. Voy a utilizar un ejemplo que todos vamos a entender porque todos hemos vivido esta pandemia. Te dijeron que el virus lo podías contraer en un cajero automático, ¿se recuerdan? Luego hubo retractaciones en muchas de estas cosas, pero eso era un planteamiento falaz. ¿Sí? De que te dijeron que podías adquirir el virus en un cajero automático. Si tú te crees eso, pie juntillas, vas a sentirte tremendamente asustado de tocar un cajero automático, a menos que lo hagas con guante. Y si te sientes muy asustado de eso, aún con guante, te va a venir, ahí estamos hablando de ideas paranoides, por supuesto, pero te va a venir la idea de que quien quita y el guante pudiera tener un hoyito por donde se te metió el virus. Las ideas que nosotros decimos, aquí les quiero plantear otra anécdota de mi vida en el pasado. La primera vez que yo estuve en la bella Ciudad de México, la primera vez hace ya muchos años de ello, resulta que me habían dicho, alguien me había dicho, no recuerdo quién, me habían contado que habían unas chumpas de cuero muy lindas y que se conseguían a unos precios excepcionales en un mercado en la Ciudad de México que se llama La Lagunilla. Y resulta que yo estaba hospedado en las cercanías, no tan cerca pues, pero estaba relativamente cerca. Resulta que una mañana en que tuve alguna posibilidad, un poco de tiempo de salir, yo agarré mis cosas, me metí mi pasaporte, salgo, me voy a pie para ir conociendo
y paso por el Teatro Blanquita y paso por Garibaldi y de repente llego a Tepito y me meto al mercado de la Lagunía, compro 2 chumpas de cuero y me vengo de regreso al hotel. Y cuando entro al hotel, me dice el Botones que estaba en la puerta, me pregunta que de dónde venía. Yo le conté que había ido a comprar unas chumpas al mercado de la Lagunía y me dice, ¿cómo se fue a meter usted ahí? Es como que te digan aquí en Guatemala que te vayas a meter al terminal bien vestidito y arregladito. Pero como yo no sabía, resulta que no me asusté. Gracias a Dios, por supuesto, no me pasó nada. Eso no quiere decir que porque uno no sepa debe hacer acciones temerarias, que es, creo yo, la actitud que debe mantener una persona que se mantiene feliz en situaciones como esta que estamos viviendo. Es, no te creas todo lo que dicen las noticias. Investiga. Conviértete en un filósofo, conviértete no en un creyente de todo lo que te digan. Cuestiona las cosas, pregúntalas. ¿Realmente es cierto esto que me están diciendo? Porque ahora los sofistas modernos no se llaman sofistas, los sofistas se llaman expertos, expertos que a veces nunca ves. Recomiendan los expertos tal cosa, te dicen, y sí, dice la gente y lo sigue. No, hay que detenerse un poco, si es nuestra vida la que está en juego. Hay que detenerse un poco. Por supuesto, con esto no quiero decirles que uno se convierta en un escéptico radical, en que no creas en nada, no. Hay que mantener ese espíritu socrático de buscar la verdad, de no dejarse llevar de la primera. Hay personas que viven el mundo, por ejemplo, basándose en chismes. Lo primero que le dicen se lo cree y entonces se enoja. Aquí está nuevamente el círculo vicioso. Se enoja y en función de su enojo es que actúa y entonces le deja de hablar a fulano por aquello que dijo de mí y ni siquiera sabes si eso es cierto. ¿Logro explicarme cómo funciona un círculo vicioso con algunos de estos ejemplos? Pero puedes convertir los círculos viciosos en círculos virtuosos. Lo que hizo el doctor Frankl con aquel señor de la muerte de su esposa, recuerdan ustedes, fue cambiar sus creencias. Si logras cambiar tus creencias, si realmente encuentras el sentido detrás de las cosas que te ocurren en la vida, entonces vas a lograr sentir de manera distinta y actuar de manera distinta. Eso es muy fácil decirlo, o sea, es muy fácil decirlo. Suena bonito, yo sé que a algunos de ustedes probablemente les despertará inquietudes, les decía al principio que yo quisiera, aquí quiero comentarles algo dentro de ustedes, porque vi la lista, ya veo algunas personas que tuve la dicha de compartir docencia con ustedes, fueron mis alumnas en mi maravillosa vida universitaria dentro de San Carlos, de más de 33 años de docencia universitaria. Y resulta que yo toda la vida le decía a mis alumnos algo que quiero compartir con ustedes. Yo siempre les decía a ellos, mire, por favor, no me crean, no me crean. Yo estoy compartiendo con ustedes lo que yo entiendo es la verdad, pero busquen ustedes. No se dejen llevar de lo que les decimos sus profesores, porque muchas veces de buena fe podemos estar compartiendo falacias. ¿Recuerdan la diferencia entre la falacia y el sofisma? Pero hay quienes lo hacen de mala fe, te quieren meter cosas en la cabeza. Y obviamente aprovechándose de la postura de autoridad que te da el pararte frente a una tarima, hay gente que lo usa de manera malintencionada. Te quieren lo que llamamos lavar el cerebro, pues. Hay que mantener una actitud y es la que yo les pido a ustedes hoy de nuevo, una actitud de cuestionamiento. Por eso les decía al principio que esperaría dejarles más preguntas que respuestas, más inquietudes a ustedes que lo que yo les pueda responder. Decir esto, vuelvo entonces, decir esto que les acabo de compartir, de que hay que cambiar las ideas y las creencias, suena muy sencillo, pero no lo es tanto. No es fácil cambiar las ideas que vienes alimentando
que te sembraron desde pequeño en tu mundo de ideas, otras que fuiste adquiriendo por propia voluntad y que fuiste tomando como válidas. No es fácil. Cambiar las ideas, cambiar las creencias es difícil, pero es crucial si queremos cambiar nuestra vida, si queremos encontrarle a las cosas que nos ocurren un sentido. Por ejemplo, con cosas como las del encierro que todos hemos estado viviendo en los últimos meses. Hay personas que se desesperan porque su respuesta es, no puede ser. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué está ocurriendo esto? Cuando la pregunta que en este caso les haría yo, o basándonos en las enseñanzas del doctor Frankl, les haría el doctor Viktor Frankl, es ¿para qué te está pasando lo que te está pasando? Cuando uno se pregunta ¿para qué?, obligadamente está pensando en el fin de eso que te está ocurriendo. Cuando uno se pregunta ¿por qué?, estás pensando en la causa que provoca eso. Son dos cosas distintas. Una persona que pela cebolla tiene una causa para llorar, pero no tiene una razón para llorar. Esa es la gran diferencia. Cuando tú empiezas a cuestionarte las cosas de la vida, buscándoles un sentido, ¿para qué estoy viviendo esto? Respondiendo a algunas de las preguntas que inicialmente planteábamos, y logras encontrar en lo que te está ocurriendo un propósito, una misión, la necesidad de vivirlo para aprender, la necesidad de vivirlo para crecer como parte de tu propio crecimiento. En fin, cuando encuentras un propósito a lo que te está ocurriendo, no es que el dolor termine, pero el sufrimiento para. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Esto es un pensamiento budista que solía mucho utilizar el doctor Viktor Frankl. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Aquel señor que le encontró un propósito al dolor que estaba viviendo ante la muerte de su esposa, dejó de sufrir aunque le siguiera doliendo. Ese es el concepto que hay detrás de esto. Si tú desarrollas el hábito de buscarle sentido a las cosas que te ocurran, vas a vivir más feliz que si te mantienes quejándote de las cosas que te ocurren. Tienes que elegir, te guste o no, el bien o el mal, lo correcto, lo incorrecto, lo útil, lo inútil. Tienes que elegirlo. Tienes que generar una conciencia tal que te permita elegir el bien para convertirlo en virtud y a través de ello alcanzar la felicidad en el sentido aristotélico.